Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Abad, soy estudiante del Instituto Tecnológico del Valle de Etla y estoy cursando la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Este video tiene como objetivo explicar algunos temas como parte del trabajo final de la materia de electromagnetismo. En él voy a abordar estos cuatro temas que son magnetización, intensidad magnética, constantes magnéticas y circuitos magnéticos. En el video anterior, donde hablé sobre materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos, expliqué un poco acerca de su comportamiento atómico de estos materiales y es necesario retomar algunas cosas que vimos para entender y abordar estos temas. Bueno, en primer lugar, la magnetización. La magnetización es un fenómeno físico que ocurre en los materiales que suceden cuando existe una alineación de los dipolos hacia una dirección determinada. Este, un material ferromagnético a una escala muy pequeña se pueden observar este tipo de formas. En él, estas regiones que están separadas de azul se les conoce como dominios magnéticos y dentro de esos dominios magnéticos existen dipolos magnéticos, que son estas flechas que vemos aquí, que no son más que partículas elementales como las de un electrón que generan un campo magnético. Este campo magnético es generado primeramente por un movimiento de traslación que surge alrededor de su núcleo e intrínsecamente tienen otro movimiento que es el de rotación, conocido como spin. Sabemos que hay ciertos materiales que en su estado natural contienen electrones apareados. Estos electrones apareados se les llama así porque digamos que su eje de rotación lleva una dirección y la dirección de rotación de otro electrón que está en el mismo orbital sigue otro tipo de movimiento distinto al primero, lo que ocasiona que sus campos magnéticos se anulen o que sean muy despreciables para alcanzar a medir. Los únicos que nos van a servir son los elementos que en su última capa tienen un electrón desapareado, o sea que no interviene ningún otro electrón que pueda minorizar su campo magnético. Bueno, estos átomos se les va a llamar dipolos. También todo esto depende de su configuración este, cristalina, que es la distancia que existe entre estos átomos. También se les conoce como enlaces. Ahora vamos a ver qué sucede en este tipo de materiales cuando se les agrega un campo magnético externo. Primeramente en su estado natural, por ejemplo el hierro o níquel o cobalto, que son materiales ferromagnéticos, poseen un campo magnético cero, pero cuando le agregamos una intensidad de campo magnético empiezan a romperse estas paredes. Se les conoce o se les da el nombre de paredes de Bloch, que se les debe entender únicamente como una sección de transición entre direcciones de dipolos. Por ejemplo, en esta sección apuntan hacia este lado, en esta sección apuntan hacia otro. Bueno, cuando agregamos un campo magnético se rompen estas paredes, generando que los dipolos que se encontraban en esas regiones ahora apunten hacia la dirección del campo magnético. Entre más intenso sea el campo magnético, se van a alinear más los dipolos hasta que estén completos en su totalidad. Este proceso de magnetización de un material lo explica la curva de histéresis. Aquí tengo una gráfica donde la variable dependiente va a ser H, que es la intensidad de campo magnético o densidad de campo magnético, y la variable dependiente va a ser B, el campo magnético inducido en el material. Dijimos que en su estado natural un material se encuentra en el origen, ¿no? Pero cuando le agregamos un campo magnético externo, va a haber una curva que primeramente va a llevar una dirección no muy abrupta, pero cuando se empiezan a alinear unos dipolos magnéticos, estos atraen a los demás, haciendo que esta curva
se vuelva más larga. A esta curva se le llama primera curva de magnetización. El punto que llegamos aquí se le llama punto de saturación. Es cuando todos los dipolos están alineados hacia la dirección del campo. Y a partir de aquí ya no puede obtener otra magnetización más alta. Es su punto máximo. Ahora, ¿qué pasa cuando agregamos un campo magnético pero ahora en dirección opuesta? Lo que va a suceder es que la curva no va a seguir la misma ruta inicial, sino que va a llevar esta ruta hasta aproximadamente este punto, tocando con el eje B del campo magnético, y este punto se le conoce como punto de rentitividad. La rentitividad es una propiedad física de los materiales y quiere decir, su nombre lo dice, también conocido como remanencia magnética, que es que tanto retiene ese material el campo magnético que se le indujo. Una vez que llegó a este punto, si seguimos agregando más intensidad de campo magnético al material, vamos a ver que va a existir una descendencia hasta este punto, donde el campo magnético inducido va a ser cero. A esto se le conoce como coercitividad. La coercitividad es otra propiedad de los materiales que nos dice que tanta fuerza magnética necesita ese material para que su campo magnético sea nulo. Cuando seguimos agregando campo magnético a él, vamos a ver que existe una curva muy parecida a la anterior, solo que en sentido contrario, y llega a un punto de saturación opuesto, que digamos que es negativo. Como sabemos, la imantación puede ser negativa o positiva. Y ya que está a este punto, digamos que existe una inversión magnética en el material. Ahora sus polos se revirtieron. ¿Qué pasa si agregamos el campo magnético que agregamos en un principio? Pues va a existir otra curva que va a tocar esta parte del eje Y, y si seguimos dándole más intensidad, va a llegar al mismo punto de saturación. Este ciclo se le conoce como histéresis del material. Cada elemento tiene diferentes tipos de curva. Algo interesante de esto es que a partir de esta cualidad se pueden diferenciar o clasificar los materiales como materiales ferromagnéticos duros y blandos. En el caso de los duros se requiere de una mayor intensidad de campo para que se comporten como un imán, y son los que duran magnetizados durante mucho tiempo, es posible que hasta años. En cambio, si esta área de la curva es más pequeña, quiere decir que el material se puede magnetizar muy rápidamente, pero sus efectos solo duran cierto tiempo. Bueno, ya explicado eso, paso a explicar las variables de intensidad magnética y de campo magnético. Suele haber mucha confusión entre estas dos, pero se pueden definir como tres vectores magnéticos, que es intensidad de campo magnético, el campo magnético y la magnetización. En esta gráfica involucramos las dos primeras, que es la intensidad de campo, que está dada por el número de vueltas, por la intensidad en amperes, por la longitud de la bobina. Sus unidades son amperes por metro. Sabemos que hay imanes que pueden ser creados. Una forma de magnetizar un material puede ser por frotamiento o contacto, que es cuando acercamos un imán a un material ferromagnético y lo frotamos hacia una dirección. Puede ser por contacto, únicamente cuando lo tocamos ya se acomodan sus líneas, ponen sus dipolos. Puede ser por inducción magnética y puede ser por corriente eléctrica. A estos imanes se les llama electroimanes porque únicamente tienen magnetismo cuando una corriente eléctrica circula. Lo que nos ayuda a potenciar el campo magnético de las bobinas puede ser la corriente. Entre mayor corriente se le administra a la bobina, habrá un mayor campo magnético. Puede ser el número de vueltas, entre más vueltas, mayor campo. Puede ser el núcleo, si se le agrega
un núcleo de hierro dentro de una bobina, este va a potenciar también su campo magnético. Y la longitud de la bobina, entre más pequeña sea la bobina, igual tiene mayor intensidad de campo. Ahora el campo magnético está dado por la permeabilidad del material. La permeabilidad es una cualidad que tienen los materiales y nos dice qué tanto interactúan con los campos magnéticos y qué tanto pueden ser atravesados por ellos. Y es el producto de la permeabilidad por la intensidad de campo magnético. Sus unidades son Weber sobre metros cuadrados, pero usualmente usamos los teslas para describirlos. Y también tenemos a la magnetización, pero pues no vamos a involucrarnos con sus fórmulas. Y bueno, ya he explicado esto, voy a hacer una demostración con una pieza de hierro que tengo aquí y con otra pieza de hierro. Si vemos aquí, no existe ningún tipo de atracción entre estos dos materiales, pero cuando acercamos un imán o magnetizamos el material, este es un imán de ferrita, no son tan potentes como los de neodimio, pero pues nos pueden servir. Cuando lo magnetizamos por frotamiento, todos sus dipolos se van a alinear hacia la dirección del campo. Una vez que ya creamos que esté magnetizado, vamos a proceder a pegarlo al otro material y vemos que ahora sí existe una atracción. Esto sucede porque pasó sus propiedades magnéticas al material y este a su vez las pasó hacia otra pieza de menor masa. Otro tema que hay que aclarar es el de circuitos magnéticos. Circuitos magnéticos es básicamente un conjunto de líneas del campo que se atraviesan entre sí. Comúnmente se puede denotar o conocer con núcleos de hierro, pueden ser de una ventana o de dos, o igual pueden ser circulares, que se les conoce como toroides, que tienen esta forma de hierro, y alrededor de ellos se les enrolla una bobina de n vueltas, y estas a su vez están conectadas a una fuente de corriente. Lo que sucede aquí es que las líneas de campo se concentran en la parte que está vacía del circuito magnético. También se le conoce como anillo de Roward. Podemos calcular su flujo magnético a partir de esta fórmula, que es el número de vueltas por la intensidad que se le suministra. Podemos calcular su fuerza magnética a partir de su número de vueltas y la intensidad, y su flujo magnético es la fuerza magnética sobre la reluctancia magnética. Y creo que eso es todo. Pues sí, es muy interesante todo este fenómeno de los campos magnéticos porque son muy aplicables a la vida cotidiana, a veces sin darnos cuenta. Sus usos se encuentran desde la medicina hasta productos eléctricos que estamos usando en nuestra vida, como las bocinas principalmente, algunos dispositivos de computadoras, en los timbres y demás. Y creo que eso es todo. Muchas gracias.